día de hoy voy a explicar el diagnóstico de tres sensores y un actuador de este vehículo que es el Ford Fiesta 2009, el cual vamos a diagnosticar con tres equipos que es el multímetro, escáner y osciloscopio. ¿Qué es el sensor de oxígeno? El sensor de oxígeno, o también llamado sonda lambda, es el encargado de monitorear el nivel de oxígeno en los gases de escape y se encuentra situado en el escape del motor. La señal de un mal funcionamiento de este sensor es el aumento de consumo de combustible, la reducción de la dinámica del vehículo, la pérdida de potencia del motor, entre otros. Eh, el funcionamiento de este sensor es que los motores a gasolina deben tener una mezcla estequiométrica, la cual es aire y combustible para su correcto funcionamiento. La mezcla estequiométrica es exacta, ya que debe ser en un valor de 14.7 a 1. Esto significa que una partícula de combustible debe mezclarse con uno de 14.7 partículas de aire. Eh, el vehículo debe tener una proporción de aire-combustible ideal para su correcto funcionamiento, y esto puede variar según su modo de funcionamiento del motor y la forma de mezcla. Voy a diagnosticar con el multímetro el sensor que tenemos por aquí, que es el de oxígeno. Para el diagnóstico del sensor de oxígeno debemos tener el vehículo en contacto y desconectar el sensor. Lo debemos desconectar al sensor para poder medir sus pines y saber qué cable es señal, qué cable es masa, qué cable es el positivo de calefactor y qué cable es negativo de calefactor. Para esto vamos a diagnosticarlo con el multímetro y debemos ponerlo en la unidad de 20 voltios, como lo tenemos aquí. Para esto debemos poner una punta del multímetro a masa de batería, que es en el borde negativo, y la otra punta vamos a ir introduciendo en cada uno de los pines del sensor. Entonces, como vemos, este valor que nos da es 12.40. Entonces este podría ser masa del sensor, pero para comprobar si es masa o no vamos a hacer polaridad inversa, la cual se pone una punta del multímetro en el borde positivo de la batería y la otra punta negativa se la pone en el pin del sensor. Entonces, como podemos ver, este pin si es el cable de más. Entonces ahora vamos a identificar el cable de señal. Entonces volvemos a poner la punta negativa en el borde negativo y vamos con la otra punta positiva a seguir diagnosticando. El primer pin es nuestra masa. Segundo pin, este es positivo de calefactor. Nuestro segundo pin debe estar de 0.35 voltios. Esto es porque se acerca al 1 voltio. Entonces este es nuestro cable de señal. De ahí ponemos en el siguiente pin y este sería nuestro negativo de calefactor, y así podemos ver qué cada uno de los cables, cuál es masa, cuál es señal y cuál es positivo de calefactor y negativo de calefactor. Entonces, como podemos ver aquí,
en los conectores tenemos unos colores de este lado y otros colores de este lado. En este lado siempre los colores blancos, los colores de los cables blancos van a ser positivo y negativo de calefactor, y en esta parte el cable gris va a ser masa y el cable negro es nuestra señal. Esto sería todo. Para saber si el sensor está en buen estado, vamos a prender el vehículo y tenemos que poner una aguja en el cable de señal. El cable de señal es el cable negro que tenemos aquí. Y vamos a ir viendo la variación que tiene aquí en el multímetro. Y esto debe estar entre 0.1 a 0.9 voltios. Entonces, como podemos ver, el sensor está trabajando en buen estado, ya que no baja de los 0 voltios, y eso nos muestra que está bien, en buen estado el sensor. Tenemos que ingresar en donde nos dice OBD2. Damos confirmar. Esperamos que cargue los datos. El vehículo también debe estar en contacto. Entonces, como vemos, ya nos va arrojando los códigos de avería. Entonces ponemos OK. Ponemos aquí en donde nos dice leer códigos de problema. Ponemos la marca del vehículo, que sería Ford, y aquí nos arroja los códigos de falla. Como pudimos ver en el escáner, nos dio un código de avería, el cual es el código de falla P0340. Voy a explicar 3 síntomas que tiene este código. Se puede prender la luz de check engine, se pierde la potencia del motor, o también el motor puede que tenga dificultades de arrancar, o incluso no pueda arrancar. Otras de las posibles causas que tiene este sensor es que el sensor de árbol de levas puede estar defectuoso, el sensor de posición del cigüeñal puede estar fallando, el módulo de la PCM presenta fallas, o un cable del circuito del sensor de la PCM puede estar conectado a tierra o en cortocircuito. Una de las soluciones que se puede dar a este código es comprobar que el sensor de posición del árbol de levas esté funcionando bien, y revisar los cables que no estén fallando, o sea, que estén bien conectados y todo, y que no haya ningún cable que esté pelado o en mal estado, ya que si así está el cable, o sea, en ese mal estado, es mejor reemplazar el sensor. Eso sería todo con el escáner. A continuación voy a explicar el diagnóstico con osciloscopio del sensor de oxígeno que tenemos por aquí, del Ford Fiesta 2009. A continuación, con el equipo que es el osciloscopio, vamos a ir diagnosticando, y para eso debemos entrar al icono que está por aquí, esperar que lea, de ahí entrar aquí en donde dice 12H, darle OK. De ahí, con las dos puntas del osciloscopio, la punta negativa debemos ponerle en el borde negativo de la batería para hacer más. Y la otra punta del osciloscopio debemos poner el cable de señal del sensor de oxígeno, que en este caso el cable del sensor de oxígeno, como en el video anterior ya indicamos con el multímetro cuál es el cable de señal. Entonces ya identificamos que el cable de señal es el cable negro que está por aquí. Entonces debemos introducir la aguja del
de esta punta en el cable negro de aquí del, del sensor para empezar a sacar los oscilogramas. Ya listo. Como podemos ver, ya nos aloja el oscilograma. Como podemos ver, aquí están las ondas que nos da aquí en el osciloscopio. Para poder saber si está bien o no en buen estado el sensor, debemos ver. Entonces, para saber que el oscilograma esté bien y el sensor esté trabajando en buen estado, el sensor debe tener una amplitud de señal de 0.1 voltios a 0.9 voltios, como podemos ver aquí en el oscilograma, que aquí tenemos de 2 voltios hasta 8 voltios. Entonces, como esto debe ir variando cuando el carro está encendido, entonces ahí le podemos ver si el sensor está en buen estado o no. Entonces, como podemos ver, cuando el vehículo está encendido, las ondas bajan y suben de nivel, que deben estar entre 0.1 a 0.9 voltios. Entonces, como podemos ver que no sube, o sea, está en un punto medio. Entonces, Como pudimos ver en el osciloscopio, el oscilograma que nos está dando también nos puede explicar que el vehículo trabaja con mezcla rica y mezcla pobre cuando está en su óptimo funcionamiento. Y esto nos quiere decir que, como vemos en el oscilograma, este sensor de oxígeno estaría en buen estado.